Bueno, desarrollamos entonces el ejercicio 9. Nos dice la pregunta, si F1 es igual a 150 newtons y Φ es igual a 30 grados, determine la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la ménsula y su dirección medida en el sentido de las manecillas del reloj desde el eje X positivo. Entonces vamos a hallar la fuerza resultante de estas tres fuerzas, F1, F2 y F3. Entonces, para poder hallar la resultante y luego su ángulo de inclinación, necesitamos descomponer estas fuerzas. Vamos a descomponer F1 con respecto a X y Y con respecto a esos ejes. El F2, como está en línea con el eje X, no hace falta descomponerlo. Pero el F3 sí necesitamos descomponerlo en sus componentes X y Y. Y descomponiendo esas tres fuerzas podremos hallar la resultante en X y la resultante en Y. Y por último, es la resultante de todas las fuerzas. Listo. Entonces vamos a iniciar primero descomponiendo la fuerza F1. La fuerza F1 tiene aquí su línea de acción. Aquí está la línea de acción de la fuerza F1, toda esta línea. Entonces vamos a descomponerlo. Lo descomponemos en el eje X y en el eje Y. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a descomponerlo primero en el eje Y. Aquí está, que está paralelo a este eje Y, ¿no? Es lo mismo. Y aquí estará su componente en el eje X. Como habíamos dicho, F2 no es necesario, pero aquí el F3 sí es necesario descomponerlo en estas dos componentes. Bueno, ahora lo que voy a hacer es dibujar las fuercitas que vamos a descomponer. En este caso tendríamos esta fuerza de aquí para F1, esta fuercita de aquí y esta fuercita de aquí. Vamos a poner sus nombres. Estas son las dos fuercitas. Se está descomponiendo F1. Vamos a poner los nombres. Este de azul que apunta hacia arriba, vamos a llamarle F1 en Y. O sea, está apuntando hacia arriba, en el sentido de la Y, el eje Y. Y este otro de azul le vamos a poner F1 con respecto a X. O sea que está justo paralelo al eje X. Ahí está. Ahora vamos a hacer el dibujito para el F3. Entonces vamos a dibujar por aquí. Dibujamos. Esto vendría a ser la componente de F3 en X. No nos olvidemos que este numerito es 12. Ahorita lo voy a tapar. Pero ese numerito es 12. Ahí está. Y aquí está su componente en Y, que va hacia abajo. Listo. Entonces vamos a poner los nombres. El nombre de esto vendría a ser F3 y está yendo justo paralelo al eje X. Entonces es la componente en X. Y aquí será F3. Está yendo justo en dirección Y aquí con respecto al eje Y. Fuerza 3 con respecto a Y. Por eso le pongo F3 sub Y. Listo, no nos olvidemos que esto es 12 del triangulito y este triangulito nos va a ayudar porque recuerda que al descomponer se usa el seno y el coseno. Bueno, vamos a poner ahora los ángulos. Este ángulo Φ que está por aquí, puedo trasladarlo aquí por paralelismo, no hay problema. Entonces esto es Φ, esto vale Φ, este angulito. Ahí está, se llama el ángulo Φ. Y aquí también hay un angulito en este triángulo. Y aquí lo voy a señalar. Este va a ser un angulito. No le voy a poner ningún nombre. Solo voy a señalar que aquí hay un ángulo. Porque con respecto a este ángulo hacemos la descomposición. Podemos sacar aquí el seno y el coseno. Porque si yo hago un triangulito aquí más grandecito, estoy dibujando el mismo que está aquí en la figura, solo que más grande, es 12, 13 y 5. Entonces si yo le pongo aquí el símbolo de un ángulo, puedo decir que es alfa, no sé. Voy a ponerle que es alfa. Bueno, puede ir el seno y el coseno de alfa, ¿sí o no? El seno de alfa sería 5 sobre 13. El coseno de alfa
vendría a ser 12 sobre 13. Sí, entonces eso es lo que necesito, porque yo utilizo el seno y el coseno de los ángulos. Muy bien, ese es el dato que me dan ahí, que me ayuda el triangulito. Bueno, vamos a ahora hallar todas las fuerzas con respecto al eje X y todas las fuerzas con respecto al eje Y. Vamos a hacer entonces la descomposición. Haciendo la descomposición vamos a poner aquí la descomposición. Bueno, ya está. Vamos a iniciar haciendo la descomposición para esta F1. Entonces para F1 yo ya sé que tengo que descomponerlo en X y Y. Y nos dan el valor de F1. Vamos a poner F1 aquí, F1 que es igual a 150 newtons. Y además nos dan el ángulo phi que sería 30 grados. Listo. Y bien, con eso es suficiente para hacer la descomposición. Vamos a iniciar con F1 de X en X. La fuerza 1 en el eje X, que sería este azulito. Bueno, ¿cómo hacemos? Nosotros sabemos ya por teoría que cuando no está pegado al ángulo phi, cuando esta fuerza F1 no está cuando este F1 y el Y tienen un ángulo aquí, cuando el ángulo está pegado a la componente que quiero descomponer es coseno, porque está a su costadito, ¿ve? Pero sin embargo en F1 de X no está a su costadito el ángulo, está arriba todavía. Entonces siempre que esté a su costadito, la fuercita, vamos a decir que es coseno. Entonces, y si no está a su costadito, vamos a decir que es seno. Entonces en este caso, F1 de X tiene que ser seno. Ya, entonces F1 de X va a ser la fuerza 1 por el seno del ángulo phi. Entonces vamos a hallar F1 en X. Es igual. F1 vale 150. Mira que ponerle solamente el numerito sin sus unidades para no complicarnos. Al final vamos a poner las unidades. Listo, vamos a hallar entonces el seno 150 por seno de 30. Bueno, ustedes ya saben cómo hallar el seno de 30. El seno de 30 es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿ya? Y puedes hallar con tu triángulo, pero como nosotros estamos en nivel universitario, podemos utilizar nuestra calculadora. Entonces vamos a utilizar nuestra calculadora que aquí está. Entonces será 150 por el seno de 30 grados. Cerramos paréntesis igual. Y nos va a salir 75. Así es como podemos calcular. Si queremos, si no, hacemos nuestro triangulito normal. Si no nos acordamos muy bien o no estamos seguros. Y ya saben que cuando es 30 y 60 tiene sus proporciones. Que sería, aquí sería 2K en la hipotenusa. Al frente de 30 sería K. Y aquí sería K a raíz de 3. Y así hallamos. Y como pueden ver, el seno de 30 es 1 sobre 2, un medio. Entonces aquí sería un medio. Y si yo le saco la mitad a 150 va a ser 75. Y estos 75 newtons es igual que lo que me salió aquí en la calculadora. Listo. Ya hemos hecho la descomposición. Desde ahora solamente vamos a usar la calculadora para facilitarnos, ¿no? Y asegurarnos que está bien. Bueno, ahora hay que hacer la descomposición de F1 en Y, o sea, en el eje Y. Bueno, en este caso vemos que el angulito está a su costadito, ¿no? Al costadito del azul, del que está así de esta manera, ¿no? Paralelo al eje Y. Entonces, eso es la F1 en Y. Por lo tanto, vamos a hacer la multiplicación de F1 por, como está a su costado, ponemos cos de phi. Entonces, fácilmente, yo puedo decir que F1 en Y va a ser a la fuerza 1, 150, por el coseno de phi. El coseno de phi ya sabemos que es el coseno de 30. Coseno de 30 grados. Entonces, ahora sí de frente podemos usar la calculadora o incluso este triangulito, ¿no? Bueno,
Entonces vamos a utilizar nuestra calculadora. Vamos a utilizar nuestra calculadora. Aquí está. Entonces vamos a poner 150 por el coseno. Aquí está el cos 30. Ponemos igual. Nos sale 75 raíz de 3. Por ahora vamos a dejarlo así expresado. 75 raíz de 3. Escribimos 75 raíz de 3 newtons. Ya lo tenemos. Tenemos nuestra fuerza F1 en X y F1 en Y. Ya hemos descompuesto. Ahorita lo vamos a poner en el plano cartesiano, porque recuerda que al descomponer un vector principal, que es este F1, sus componentes X y Y, ya desaparece este F1 y solo me quedo con estas dos fuercitas. O sea que desaparece ahí el F1. Y lo mismo va a suceder con el F3. Cuando yo de nuevo dibujo todos los vectores, desaparece este y quedan estos dos. Muere ese y nacen dos. ¿Ya? Nacen dos hijitos del vector. Entonces, vamos a continuar, pero ahora vamos a continuar con el F3. Aquí no hay mucho espacio, vamos a continuar por aquí abajo. Fijémonos en el F3. Seguimos haciendo la descomposición. Vamos a poner sus datos. Entonces lo que voy a hacer es poner aquí este simbolito y vamos a continuar con F3. De F3 tengo aquí estos datos, que es 260 newtons. Y aquí tenemos un ángulo, ¿no? Este ángulo incluso yo lo puedo hallar, ¿ya? Lo podría hallar, pero es más fácil trabajar. Es más fácil trabajar con lo que ya tengo aquí. Muy bien. Este triangulito me va a servir. Este triangulito que tengo aquí. Así que está bien que esté ahí. Ya. Muy bien, vamos a continuar descomponiendo en primer lugar en el eje X. Entonces F3 en el eje X. ¿Cómo me va a quedar? Mira, este angulito que está aquí, ¿está al costado o no está al costado del la F3 en X? No, no está al costado. Por lo tanto, como no está al costado, no tiene que ser coseno, tiene que ser seno. Para el costado es costado coseno. Entonces tiene que ser seno. Por lo tanto, así va a ser la formulita que voy a aplicar. F3 por coseno de alfa. Aquí está alfa. Ahora, el F3 obviamente ya lo sabemos. El F3 es 260. No le ponemos aún las unidades. Pero el coseno de alfa, ¿cómo lo sabemos? Lo sabemos con este triangulito. El coseno recuerda que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Por lo tanto, vendría a ser el adyacente 12 y la hipotenusa 13. Y aquí simplemente simplificamos. Aquí está fácil para simplificar. Sería la mitad treceava 1 y treceava 2. Y que queda 2 por 2 es 24. Y aquí estaba fácil de hallar 24 newtons. Aquí me olvidé de poner newtons. Ya está. Y lo mismo va a hacer para el F3Y. Entonces, para F3Y va a ser F3, que es el más grande de esto, F3, por, ahora, perdón, aquí hubo un error. Utilicé el coseno, debería haber sido el seno. Entonces, fácil, mira, yo aquí lo voy a cambiar, que hemos hallado del Y, porque para el Y es el cos, porque obviamente aquí al costadito del F3Y está el angulito. Entonces aquí sí era cos. En cambio aquí sí es seno. Ya aquí es seno, porque es la componente en X. Ahora sí. Muy bien. En este caso entonces vamos a ponerle seno de alfa, porque no está al costado. Solo cuando está al costado va a ser cos. No hay problema. Continuamos. Aquí sería 260 por... Y aquí ponemos el dato del triangulito. Como nos habla del sen, sería opuesto, que es 5 sobre hipotenusa, que es 13. Y aquí también simplificamos treceava 1, treceava 2. Muy bien. Y te queda, bueno, aquí era 240. Me estoy olvidando aquí poner más datos, porque aquí me quedó el 0. Muy bien, entonces aquí también sería 20 por 5, me queda. 20 por 5 y 20 por 5 es 100. 100 newtons. Ya lo tengo. Tenemos todas las componentes en 3, el F3 en X y Y. Tenemos de 1 en X y Y. Listo, una vez que yo tengo todas estas componentes, yo las voy a utilizar
las voy a utilizar para dibujar mi nuevo sistema. El F2 ya no lo descompuse porque hemos dicho que al inicio que no es necesario. Entonces vamos a dibujar todo lo que hemos descompuesto, todas las fuercitas. Entonces aquí tengo el F1 en X, el F1 en Y. Entonces podemos dibujar, vamos a dibujarlo por aquí, más o menos por esta altura. Vamos a dibujar el F1 en X, va a ser esto. Luego el F1 en Y va a ser esto. Ahorita voy a poner las flechitas. El F2 es esto de aquí. Ahorita pongo más bonito la flechita. Bueno, esto vamos a estirarlo un poco más. Y aquí también voy a poner ya lo que he descompuesto. Sería el F3 en X. Aquí el F3 en Y. Listo, eso es todos los vectores que tengo. Y vamos a poner los datos. Bueno, de la descomposición del F1 aquí está. Aquí está. Esto sería mi F1 en X. Que me salió 75. Esto sería mi F1 en Y. Esto de aquí sería mi F3 en X y esto sería mi F3 en Y. Y aquí no nos olvidemos que está el F2. Vamos a poner sus valores. Esto es 200 newtons. El F1 en X es 75 newtons. El F1 en Y es 75 raíz de 3 newtons. Todos con sus unidades. Aquí también tenemos el F3 en X. El F3 en X nos salió 100 newtons. Aquí tenemos el F3 en Y, que nos salió 240 newtons. Listo. Ya tenemos, mira, descompuesto todo en X y Y. Lo que necesitamos ahora hacer es la suma de todos, ¿no? Obviamente este es el eje X, este es el eje Y. La suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y. Eso es lo que necesitamos hacer. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con la suma de las fuerzas que están en dirección, sentido del eje X. Muy bien. ¿Cómo serían para yo realizar la suma? Bueno, como ya he copiado esto, voy a trasladarlo para que me alcance el espacio. Vamos a sacar esto y vamos a hacer por aquí abajo. Esos son todos los datos que necesito. Ya he sacado los datos que necesito del problema. ¿Cómo me queda entonces? Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X. Recuerda que siempre que sumemos hacia el lado derecho van a ser positivos. Esa es la convención. Ya está. Entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria. Y la sumatoria de fuerzas en X me va a dar la resultante en X. Eso es lo que me va a dar la resultante en X, que se le llama R en X. La resultante es el resultado de la suma de los que están en el eje X. R es de resultado o resultante. Entonces el resultado o resultante va a ser F1 en X. Vamos a sumarlo. Ahí está el F2, también está en el eje X. En dirección y sentido, o no hacia allá. Todos los que van hacia allá, hacia el eje X, paralelos al eje X. Y como están yendo hacia la derecha, es positivo. A ver, el F3 de X también es positivo, ¿ves? Ahora sí, reemplacemos los datos. F1 en X es 75. Vamos a hacer solamente los números, al final le ponemos newtons. F2 es 200 y F3 es 100. Entonces fácilmente ahí me doy cuenta cómo puedo hallar el resultante sumando. El resultado entonces me va a dar 375. Y ahora sí newtons. Este dato me va a servir. Ahora vamos a hallar la resultante en el eje Y. Por lo tanto voy a hacer sumatorias de fuerzas en el eje Y. Recuerda que en el eje Y se hace la convención que los que van hacia arriba son positivos, los que van hacia abajo son negativos. Entonces aquí tengo solamente dos fuerzas que están en dirección y sentido del eje Y. Solo están en dirección del eje Y. Entonces, el que va arriba es F1 de Y. Ya, entonces mira, aquí vamos a poner. Vamos a ir al resultado de la suma de todos los que están en el eje Y. Muy bien, entonces la resultante en Y va a ser F1 en Y. Eso es positivo, aquí no hace falta ponerlo, ¿no? Más o menos, bueno, en este caso será menos porque va en contra
de esta flechita, que es la convención. Hacia arriba es más, lo que están hacia abajo es menos. Entonces menos F3 de Y. Aquí va a ser igual F1 de Y 75 raíz de 3 newtons. Bueno, en este caso aún no newtons. Más, perdón, menos. Y 240. Esto que sería igual. Bueno, ahora sí necesito de mi calculadora. Vamos a ponerle aquí. Refrescamos 75 raíz cuadrada de 3. Vamos a restarlo con 240. Me sale este resultado. Vamos a considerar, a ver, 4 decimales. A ver, sería menos 110. A ver, aquí un problemita, vamos a volver. Sería menos 110, 0,962. Entonces sería menos 110,09, a ver qué más, 62. Entonces aquí si le ponemos newtons y vamos a continuar. Bien, una vez que yo ya hallé las resultantes en el eje X y en el eje Y, voy a poder hallar el módulo de la resultante y después el ángulo que forma con respecto al eje X, porque esa es la pregunta. ¿Ya? Entonces vamos a copiar mi eje de coordenadas aquí y voy a poner esas resultantes. ¿Ya? Voy a poner control C, control V. Voy a dibujar las resultantes, o sea, la suma de todos los que están en el eje X, obviamente me va a dar una fuerza un poco más grandecita y la voy a dibujar por acá. Aquí está la resultante en X y su flechita, ¿no? Ahí está. Esta es la resultante en el eje X. Este resultado, 375. Entonces ponemos que esto es igual a 375 newtons. Ahora vamos a hacer con la fuerza resultante en el eje Y. Pero mira, está negativo hacia abajo. Negativo. Eso significa que la fuerza está apuntando hacia abajo. Mira, yo puedo cambiarle ya el signo. Puedo ponerle 110,0. Bueno, 10 vamos a ponerle a ver. Y cuando yo le cambio ya el signo, voy a tener que especificar que está yendo hacia abajo. ¿Ya? Ahí está. Listo. Entonces vamos a dibujar esta fuercita resultante, que es la resultante en el eje Y. Aquí está la resultante en el eje Y. Vamos a dibujar su flechita para que se note un poco mejor, más gruesito. Ahí está. Esta es la resultante en el eje Y. Entonces, ¿cuál es la resultante total? La resultante total, recuerda que por la propiedad del paralelismo, del paralelogramo, yo sé que la resultante va a ser una línea de esta manera, ¿no? De esta manera, a ver. Esta línea de aquí. Esta es la resultante. Esta es la resultante final. ¿Y cómo hallo esta resultante R? Porque es la resultante de todo el sistema. Simple, lo que voy a hacer simplemente es utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Ya? El teorema de Pitágoras. Entonces, así se halla la resultante. Además de eso, me pedí el ejercicio hallar este angulito de aquí con respecto al eje X, en sentido de las manecillas del reloj. O sea, ¿cuánto vale esto de aquí? Si fuera en forma contraria, hubiera tenido que hallar así. Esto es en contra de las manecillas del reloj. Pero dice a favor, entonces es este pequeñito. Este pequeñito lo vamos a llamar teta, el ángulo teta. Pero primero, vamos a hallar la resultante R y luego vamos a hallar el ángulo teta que se halla simplemente utilizando la tangente. Entonces este RY, resultante en el eje Y, mira, lo voy a poner solamente de esta manera, newtons, porque ya sé que va hacia abajo, por eso no le pongo el negativo. Ya está. Ahora sí, vamos a sacar entonces la resultante. La resultante es igual a la raíz cuadrada de los catetos, ¿no? En este caso sería 375 al cuadrado más 110,10 al cuadrado. Ya está. Entonces voy a ponerlo su raíz cuadrada. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar la calculadora. Vamos a sacar la calculadora. Aquí está.
Y vamos a decir, ¿no? La raíz cuadrada de 375 al cuadrado más 110 punto. Bueno, voy a considerar los decimales que al inicio estaba considerando para que salga más exacto. 0,962. Y esto elevado al cuadrado. Ya está. Sacamos su raíz cuadrada y me sale este resultado. 390. A ver. 390,82. 390,82. O punto 82, ¿no? 75. 75 y le ponemos newtons, que son sus unidades. Aquí ya tenemos la resultante, que era una de las preguntas. Esto es importante. Entonces vamos a poner eso. Ahora vamos a hallar el ángulo. El ángulo también es fácil. Solamente hacemos la tangente, ¿no? Obviamente que esto es como si se trasladara acá. Por eso estoy usando el teorema de Pitágoras, ¿no? Esta fuerza de Reyes se puede trasladar ahí. Por eso es que se utiliza el teorema de Pitágoras. Ahora, como esta fuerza yo la puedo trasladar acá, así, también puedo utilizar la tangente, porque yo sé que tangente de tita es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y esos son los dos datos que yo tengo a disposición. Bueno, entonces vamos a hallar la tangente de tita. Y así podemos hallar también el ángulo. Bueno, tangente de tita que va a ser igual a RY, la resultante en Y sobre la resultante en X. Y bueno, vamos a poner los datos. Ya, esto era un puntito. Aquí estamos hallando el otro puntito. RY, que es igual, RY es 110.10 y RX es 375. Entonces vamos a hallar a qué es igual a tangente de tita. Bueno, vamos aquí. Hacemos entonces tangente de 110 punto. Entonces aquí le voy a considerar también todos los decimales. 0,962 entre sería 375. Y este cierro paréntesis, ponemos igual y nos sale este resultado. Ya, nos sale este resultado. Que en este caso lo que tendríamos que hacer es escribirlo nomás. Vamos a escribirlo, a ver, 5,124. 5,124 1 por 10 a la menos 3 decimos. Ya, no importa porque al final lo que vamos a hacer es sacarle la inversa, ¿no? Tangente a la menos 1 de todo este dato de aquí. Todo este dato lo copiamos. Y vamos a sacarle la inversa. Y así hallamos el valor de tita. ¿Cómo lo hallamos? No utilizando la calculadora. A este resultado que está aquí, vamos a sacarle su inversa. Ya, entonces vamos a poner igual. Y vamos a poner aquí shift tam de todo este dato. 5,124 1 por 10 elevado a la menos 3 elevado a la menos 3. Aquí bajamos, cerramos paréntesis, igual. Y este sería el ángulo, 0,96, 0,29, 0,29, 36 grados. Y esta sería mi otra respuesta que tendría para el ejercicio. Bueno, aquí me di cuenta que tuve un error, le había sacado tangente de frente y luego le había sacado el arco tangente, si está mal. Mejor hay que hacerlo así de frente. Aquí lo vamos a borrar, esta no es la respuesta, no es la respuesta correcta. Tendríamos que de frente le podemos sacar el arco tangente. De esta manera vamos a decir de frente ya que tita va a ser igual ahora si tangente a la menos 1
de todo esto es más fácil así. De 110,10 entre 375. Ahora sí. Entonces ahora sí usamos la calculadora. Y aquí, bueno, en esta parte tendríamos que ser tangente a la menos 1 nomás. Entonces ahora sí, shift, tan, ahí está, de todo esto. Ahora sí nos va a salir. Esto es el resultado, 16,3617. Será 16,36. 16,3617. A ver. Y esta sería la respuesta final ahora sí. Ya está. Esta es la respuesta final. Respuesta. Y esta era la respuesta a la pregunta que me pedían. Porque aquí me decía, calcula la magnitud de la fuerza resultante. Esto es la magnitud. Magnitud o módulo, aquí está, R, resultante. Que actúa sobre la ménsula y su dirección y medida en el sentido de las manecillas del reloj con respecto al eje X. Entonces, con respecto al eje X, aquí está la dirección, que sería el ángulo. Ahí está el ángulo, ¿no? Y nos hablan también sentido, ¿no? El sentido aquí está. La flechita indica el sentido. Esta flechita, su cabecita. Ahí está el sentido. Y ahí está la dirección, que es el ángulo. Y nada más. Eso sería todo por este ejercicio que tenemos aquí. El ejercicio. Continuamos con el ejercicio 10. Dice, determina la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre el pasador, así como su dirección medida en sentido de las manecillas del reloj del eje X. Esta es similar a la anterior, pero lo que vamos a hacer aquí es descomponer en primer lugar. Ya tenemos todos los ángulos, así que va a ser un poco más fácil. Bien, vamos a hacer entonces las líneas que van a estar, ¿no? Aquí va a ser la componente en el eje X de la fuerza 1, aquí va a ser la componente del eje Y de la fuerza 1, aquí va a ser la componente en el eje Y del eje 2, aquí va a ser la componente de la otra fuercita. A ver, vamos a hacerlo así, de esta fuercita de aquí. Ya, entonces con respecto al eje X, un poco más grandecito, ya está. Y aquí también va a suceder lo mismo, aquí va a tener una fuerza actuando con respecto al eje X y aquí otra fuerza con respecto al eje Y. Así estamos poniendo sus líneas nomás de acción. Bueno, ahora sí vamos a dibujar las fuercitas. Vamos a dibujar aquí, para la fuerza 1 va a tener dos componentes. Ponemos los nombres. F1, de color rojo vamos a poner F1 con respecto al eje X. Tenemos F1 con respecto al eje Y. Aquí también vamos a poner que esto va a ser la fuerza 2 con respecto al eje X porque está paralelo al eje X. Y esta fuercita de acá va a ser la fuerza 2 con respecto al eje Y, porque está en dirección del eje Y. Aquí también vamos a poner la fuercita, sería F3 con respecto al eje X. Y esta fuercita de aquí vendría a ser F3. Bueno, aquí ya era de rojito, F3 en X. Y aquí F3 con respecto al eje Y. Ya está. Ya tenemos todo eso. Mira, este ángulo que está aquí, 15 grados, se puede trasladar acá. Esto es 15 grados, no se vayan a olvidar. No te vayas a olvidar. Y luego de aquí, este 15 grados también se puede trasladar acá. Ya, porque son paralelas estas rectas. Y ya sabes que se puede trasladar. Esto vale 15, no se vaya a olvidar. Este ángulo de acá vale 15. Este ángulo de acá también vale 15. Ahora, ¿cuál es el ángulo de aquí? Obviamente es 45. Ya, no se vayan a olvidar esos datos. ¿Sí? Listo. Ese ángulo es 45. Bueno, vamos a descomponer. Descomposición, vamos a poner. Descomposición. Ya está, 2 puntos. Vamos a empezar con respecto a la fuerza 1. La fuerza 1 que tengo como datos, tengo que es 30 libras. La fuerza 1 y el ángulo es 45, ¿no? El ángulo es 45. Puedo ponerle alfa, ¿no?
Pero bueno, ahí ya se puede ver en el gráfico. Listo, entonces no hace falta libras nomás aquí. Empezamos con la descomposición para F1 en X. Esto es igual a la fuerza F1, 30, por, en este caso el ángulo está al costado de F1, por eso se va a decir que es costado coseno de 45 grados. Listo. Y esto vamos a sellarlo con la calculadora y lo mismo vamos a hacer con la fuerza 1 en el eje Y. Como aquí ya no está al costado, va a ser seno de 45 grados y usamos la calculadora. Lo mismo para las demás fuerzas. Esto es para la F1. Vamos para la F2. En la F2 nos dan el dato de 40 libras. Bueno, antes de continuar vamos a ponerlo en la calculadora para ver cómo nos está resultando. Va a ser 30 por coseno de 45. Cerramos paréntesis, igual a 15 raíz de 2. Vamos a poner 15 raíz de 2. 15 raíz cuadrada de 2. Y para el otro tendríamos el seno. Por eso vamos a poner aquí seno de 45. 15 raíz de 2 en buenas lo mismo. Claro. 15 raíz de 2. Obviamente estos son newtons. Ahora aquí hacemos lo mismo para F2 en X. Y bueno, para F3. Pero, perdón, para F2 en Y. En este caso, para el X, mira, el ángulo está al costado del F2 en X. Al costadito, por lo tanto, coseno. 40 del costado, coseno de 15 grados. Igual, y ahí ponemos el resultado. Y aquí, como ya no está el costado, para la F2Y, para la fuerza 2 en Y no está el costado. Ya, como no está el costado, utilizas el seno. El otro seno de 15. Bueno, usamos la calculadora y vamos a poner aquí 40 por, sería coseno de 15 grados. Cerramos paréntesis igual. Bueno, como aquí nos sale este dato de acá, vamos a ponerle aquí y para que nos transformen decimales de 38, 63, 7. A ver, 38, 63, 7 me parece que era así. A ver. Ahí está 38, 63, 7. Muy bien. Ahora continuamos con el siguiente. Bueno, aquí sería con el seno. Ahora ya no va a ser con el coseno. Por lo tanto, aquí le cambiamos, le ponemos seno. Y aquí nos da este dato. Tenemos que transformarlo a 10,353. Vamos a considerar 3 decimales. 10,353. 10,353. Ahí está redondeado ya. A ver, comprobemos. 35,3. Ya está. Muy bien. Ya tenemos tres componentes. Nos falta para la fuerza que está aquí, F3. Ahora vamos a hacer lo mismo. Ponemos aquí esta señal que estamos haciendo para F3, que nos da 25 libras. Vamos a iniciar con la descomposición para F3 en X. Esto es igual a, bueno, como vemos en X no está el costadito el ángulo. El que está el costadito es para F3 en Y. Por lo tanto, como no está el costado, vamos a poner seno. Aquí sería 25 por... Bueno, aquí me confundí también. No estamos trabajando en newtons, ahora estamos trabajando en libras. Pues todo debe tener libras. Libras, 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 libras. No era en newtons, aquí también está en libras. Ya, entonces aquí 25 por... sería sen, porque no está el costadito. Sería sen de 15. Y esto lo sacamos el dato con la calculadora. Esto también es de 3 en Y. Sería 25 por... Como ahora aquí sí está el costado, sería cos 15. Costado cos. Muy bien, utilizamos la calculadora. Aquí verá. Sería 25 por seno de 15. Esto va a salir igual a, bueno, nos da esto. Lo transformamos a decimales. 6,4705.
Vamos a considerar solo 3, 6,470. 6,470. Aquí serían libras. Y está comprobado de 47,0. Listo. Y ahora para 25 cos 15. Entonces aquí sería para el coseno. Y no sería el seno. Cambiamos a cos 15. Podemos decir 24,148. 24,148. Entonces sería aquí 24,048 libras. Ya está. Aquí sería 148. Entonces, listo. Ahí están todas las, la descomposición. Entonces fácilmente podemos poner los datos normal en un nuevo gráfico. Aquí para el fx y el fy. Para las fuerzas en ejes, para las fuerzas en y vamos a armar nuestro sistema de coordenadas. Y el eje X es aquí, el eje Y aquí. Y ponemos todos los vectorcitos. Vamos a poner los vectorcitos aquí. Vamos a poner por aquí. Aquí también teníamos la descomposición. Bueno, esto sería F1 en X. Esto sería F1 en Y. Vamos a poner sus datos. F1 en X sería 15. Raíz cuadrada de 2. F1 en Y sería 15. También raíz cuadrada de 2. Aquí serían libras. Lo mismo para las demás fuerzas. Podría ser aquí y aquí. Ahí está. Más fuercitas. Y vamos a poner los datos. F2 en X va a ser igual a 38,637. Y para el F2 en Y va a ser igual a 10,353. Obviamente todo está en libras. Y ahora para esta partecita de aquí, que aquí, más o menos por aquí estaba, para F3 en X, que sería igual a 6,470, obviamente en libras. Y aquí también es 24,148 en libras. Ya está. Tenemos de todas las fuerzas descompuestas. Y vamos a trasladarlo por aquí para poder hacer su análisis. Ya está. Entonces, aquí vamos a hacer la suma de las fuerzas en X y en Y. Entonces, vamos a hacer primero sumatoria de las fuerzas en X. Entonces ya sabemos que los que van hacia la derecha va a ser positivo. Los dos puntitos, eso será la resultante en X. Entonces la resultante en X será F1 en X, porque está en X más. A ver, como veo ahí todas las fuerzas están en X, están apuntando hacia la derecha. Por lo tanto va a ser más para todos. Más F2 en X, más F3 en X. Bueno, empezamos los datos. Sería que 15 raíz de 2 más 38,637 más, y que sería 6,470. 6,470. Simplemente hallamos, sacamos la calculadora y hallamos, ¿no? 15 raíz cuadrada de 2, sumamos 38,637 más 6,470 y ponemos igual, nos sale 66,320. 32,0. Solo tres decimales vamos a considerar, y como ya sabemos es libras todo. Ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en Y. Sabemos que para la sumatoria de fuerzas en Y la convención es
Los que van hacia arriba serán positivos. Entonces vamos a hallar la resultante en Y. La resultante en Y que será igual. Vamos a ver qué fuerzas hay en Y. Está apuntando hacia arriba F1 en Y. Eso es positivo. ¿Quién más está apuntando hacia arriba? Nadie más. Luego para F2Y sería negativo porque está apuntando hacia abajo. Y para aquí sería F3Y, ¿no? F3Y, este es F3Y, está apuntando hacia abajo, 24, bueno, F3Y también sería negativo, F3Y. Esto es igual a que, bueno, hacia arriba, 15 raíz cuadrada de 2, menos F2Y, 10,353. Y el otro es 24,148, 24,148. Y hacia abajo, por lo tanto, es menos. Ya está. Lo que debemos hacer es meterle a la calculadora. Vamos a agarrar la calculadora y hacer la respectiva operación. Vamos a poner aquí, bueno, sería 15 raíz de 2. Lo restamos con 10.353 menos 24,148. 24,148. Ya está. Igual y nos sale este resultado 3,288. Vamos a redondear. Menos 13,288. A ver. Sí, ya está redondeado a 3 decimales libras. Tenemos la resultante en X y en Y. Podemos hacer nuevamente el gráfico. Y ya para poder hallar lo que nos queda, ¿no? Vamos a hacer otro grafiquito para poner las resultantes. Entonces vamos a poner este gráfico. Y ahora vamos a agarrarlo, moverlo por acá, para tener una mejor vista. Ya, no olvides que aquí como es menos, y yo lo puedo poner así, 13,288 libras, y cuando ya le pongo positivo, significa que ya estoy dándole el sentido hacia abajo. Entonces vamos a poner aquí las resultantes. La resultante en X es esta de aquí. Ahí está, su flechita. Esto es la resultante en X, que es igual a 66,320 libras. Y la resultante en Y, ya hemos puesto que es hacia abajo, entonces vamos a ponerle que es hacia abajo. Aquí está, ¿no? Está. Y vamos a poner su flechita. Ahí está la resultante en Y. Y aquí está la resultante en X. ¿Cómo hallamos la resultante final? Bueno, esta es la resultante en Y. Vamos a poner su dato. 13,288. ¿Cómo hallamos entonces la resultante final? La resultante final, la resultante de todo, va a ser aquella fichita, va a ser por aquí, ¿no? Esto es la resultante final. Entonces vamos a ponerle su flechita. Esta es la resultante R. ¿Cómo hallamos la resultante R? Por Pitágoras, ¿no? Muy bien. Mira, ya tengo los datos. Incluso puedo hallar ya el ángulo, ¿no? Con respecto al eje X a favor de las manecillas del reloj. Sería esto, vamos a llamarle tita. Seleccionamos ahora sí todo esto y vamos a moverlo por aquí. Ya está, aquí para que nos alcance el espacio. Vamos allá primero R, que será igual a la raíz cuadrada de 66,320 al cuadrado más 13,288 al cuadrado. Vamos a poner su raíz y R va a ser igual a, bueno, agarramos la calculadora y sacamos raíz cuadrada de 66,320 al cuadrado más 13,288 al cuadrado. Esto sería igual 67,638. 638 libras. Ya está. Y de ahí también podemos sacar su
Bien, sacamos su ángulo. Entonces, ¿cómo sacamos su ángulo? Haciendo la tangente. Entonces, esto es para la resultante, ya está. Esta es la respuesta de la resultante de respuesta. Y ahora vamos a hacer la tangente del ángulo θ o θ, que sería RY sobre RX. Entonces, RY, ahí está, 13,288. Y RX vendría a ser 66,320. Bueno, eso como tienen libras ambos, no se preocupen porque se simplifica y ya desaparece. Por eso solamente estamos utilizando así sin sus unidades. Por lo tanto, el ángulo θ va a ser tangente a la menos 1, inversa de la tangente. Y aquí va a ir todo esto. Ahí está. Es como si estuviéramos despejando, ¿no? Pasamos a dividir a la tangente, sería tangente a la menos 1 y tiene que agarrarle a todito. Listo, metemos a la calculadora. Vamos a sacar la calculadora. Aquí está. Y decimos, ¿no? Tangente a la menos 1. Y vamos a poner esta figurita. Sería 13,288 entre 66,320. Listo. Cerramos paréntesis. Y damos igual. Y nos sale 11,329. Y vamos a redondearlo a 11,33 porque está ahí un 9 y ya que redondearlo 11,33. Entonces el ángulo θ va a ser igual a 11,33 grados. Ahí está, ¿vale? Muy bien, está comprobado. Esto sería mi otra respuesta. Vamos a ponerle R de respuesta. Entonces, eso eran los datos que me pedía. Obviamente, la dirección y el sentido aquí está, ¿no? La dirección es el ángulo, no te olvides, y el sentido es la cabecita de la flechita, de la resultante. Y eso era lo que nos pedía. Dice, determine la magnitud de la fuerza resultante. La magnitud, aquí está, la magnitud es esto, R. Y nos pedía que más, que actúa sobre el pasador y está, así como su dirección medida en sentido de las manecillas del reloj. Ahí está, dirección es el ángulo. Y con respecto a las manecillas del reloj, porque está yendo hacia abajo, ¿no? Y por eso ahí con respecto al eje X. No olvides, este el eje X, este el eje Y. Y eso sería todo para este ejercicio.